Hola y bienvenido a nuestro canal. Gracias por estar aquí. Hoy te traigo un video acerca de Excel y esta vez vamos a hablar de un tema muy sencillo, básico e importante, como son la interpretación de los mensajes de error en Excel. Muchas veces vemos mensajes de error como los que tenemos aquí y en ocasiones, o creería que la mayoría de las veces, no conocemos, entendemos o sabemos por qué aparecen estos mensajes, cuál es su significado y cómo se pueden corregir y cuál es su causa. Entonces en este video vamos a ver muy rápido los mensajes de error más comunes en Excel. Empecemos. El primer mensaje de error que vamos a ver es el de ND o no disponible, el cual indica que el valor que se está buscando no se encuentra, como podemos ver aquí, y sucede en algunas ocasiones y normalmente aparece con la función buscar B, que es una función que permite buscar un valor en un rango de datos. Entonces, por ejemplo, si yo aquí coloco el producto 1, 2, 3 o 4 que si existen lo va a encontrar, pero si coloco el producto 5 que ya no existe, me dice que no está disponible. Entonces cuando veas ese mensaje, quiere decir que la función que tienes escrita ahí no está encontrando el valor que le estás pidiendo que encuentre. No voy a entrar en detalle sobre la función porque hay un video aquí en el canal que habla sobre buscar B y buscar H, que te invito a que lo visites si te interesa hacer algo como esto. División para cero. El div 0 significa de que en esa función o en esa fórmula se está haciendo una división para cero. Por lo tanto, vamos a ver este error. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo una sumatoria. Estoy sumando todos estos valores y quiero saber el valor de cada cuota. ¿Ok? Entonces aquí tengo, si es una sola cuota, me dice que son $760. Si son dos cuotas, la mitad. Pero si aquí no hay ningún valor, me dice que es una división para cero, porque aquí la fórmula es muy sencilla. Estoy dividiendo el total para la cantidad de cuotas. Si no hay un valor aquí, me va a decir división para cero. Así que cuando veas este mensaje, debes revisar que los valores incluidos dentro del denominador no estén en cero. ¿Cómo puedes corregir ese error? Una opción sería usando una función si para determinar si el valor de la celda que va a ser del denominador es diferente a cero, entonces haga el cálculo. En caso contrario, te muestre un mensaje personalizado o que simplemente te muestre un cero. Eso quiere decir que yo puedo cambiar esta función y como aquí no hay ningún valor, me dice división para cero. Si yo ya pongo un valor, me hace el cálculo. Error valor, valor no válido. Cuando se ingresa un valor incorrecto en una fórmula. Cuando veas un error valor, lo que ocurre es que en tu fórmula probablemente estás incluyendo un dato que no es numérico o que no es aceptado dentro de la función que estás utilizando. Normalmente siempre es con las fórmulas que incluyen datos numéricos. Por ejemplo, aquí eso ocurre muy comúnmente cuando los datos numéricos se ingresan incorrectamente. Por eso es muy importante saber diferenciar, distinguir y utilizar de manera correcta los diferentes tipos de datos que tiene Excel. Te invito a ver aquí en el canal un video sobre ese tema. Yo te voy a dejar los enlaces aquí en la descripción del video. ¿Qué ocurre aquí? Que este número, que aparentemente pareciera un valor en dólares, pues realmente no es un número. Aquí podemos ver que el error es que el separador de decimales es el punto. Aquí en Ecuador, donde yo me encuentro, los valores numéricos o monetarios, los decimales se separan por coma. Es así que si yo pongo 88,99 de manera correcta, Excel va a poder calcular la fórmula que yo le he puesto. ¿Cómo evitas estos errores? Mi consejo es que cuando tengas que utilizar decimales, utilices el punto separador de decimales que está en los teclados numéricos en la parte derecha del teclado. En caso de que tu laptop no tenga teclado numérico, verifica correctamente si estás usando de manera correcta un separador decimal. Es muy fácil.
darse cuenta al saber que Excel alinea al lado derecho los valores numéricos y alinea al lado izquierdo los valores no numéricos o alfanuméricos. Debes tener mucho cuidado. Y con la parte del símbolo de moneda, mi consejo también es que utilices los formatos adecuados para que el símbolo se coloque de manera automática. Caso contrario, puedes caer en el error de utilizar un valor no numérico dentro de una forma. Error ref, referencia no válida. Sucede cuando se hace referencia a una celda no existente. Por ejemplo, yo aquí tengo una fórmula muy sencilla donde estoy calculando la cantidad por el precio de venta al público. Muchas veces ocurre de que podemos eliminar una columna de un valor o de un dato que estaba incluido dentro de una fórmula. Si hacemos eso, como lo voy a hacer en este momento, voy a eliminar la columna. Esa celda que estaba dentro de la fórmula acaba de desaparecer. Por tal motivo, Excel no puede asignar esa dirección a otra celda y genera en su reemplazo el error de referencia no válido. Otro error muy común es el error de nombre incorrecto, y eso es cuando se hace referencia a una función no existente. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas ocasiones tú puedes cometer errores al escribir el nombre de una función, como es el caso de aquí, que en lugar de haber escrito la función suma, he puesto como nombre la palabra sumar, que para Excel no tiene significado, por tanto me genera un error de nombre no válido. Pongo el nombre correcto de la función va a operar. Mi consejo sería, para evitar este tipo de cosas, es que cuando escribas una función te fijes el momento que la estás creando, los nombres que Excel te muestra como ayuda para que puedas escoger correctamente la función. También, en el caso de crear funciones, recordar que en la parte superior izquierda tenemos el asistente de funciones que te permiten buscar y ver para qué sirve la sintaxis y todo lo referente a cada una de las funciones que trae Excel. Error num, que es el error por un valor no numérico. Puede ocurrir cuando se espera un valor numérico, pero se ingresa un valor numérico muy alto o no aceptado en un cálculo determinado. Por ejemplo, aquí tengo un valor de 1.000.000 y aquí tengo un error num que se ha generado en la fórmula al tratar de elevar a la 99ª potencia ese número, lo cual crearía un número muy grande que Excel no lo soporta. Acá también tenemos otro error que está tratando de sacar una raíz cuadrada de un valor negativo, lo que no se puede hacer directamente con la función raíz. Es así que si yo colocase este número en positivo, pues no me generaría este error, y probablemente si tratara de elevar a un número más bajo, sí va a crear la exponenciación que le acabo de pedir. Error null, de nulo, ocurre cuando se utiliza una referencia de rangos incorrectos en una forma. Por ejemplo, yo tengo aquí una serie 1 y tengo una serie 2. Yo quiero hacer una sumatoria de los dos rangos de series y estoy utilizando la función suma. Aquí tengo un rango y acá tengo el otro rango. Pero como puedes ver, me está dando un error. ¿Cuál es el error? Que me he olvidado de colocar el punto y coma separando los dos rangos de datos, lo cual, si lo corrijo, funcionaría perfectamente. Así que cuando veas este error null, probablemente estás utilizando alguna función entre sus parámetros de manera incorrecta. El error del ancho de columna, el cual normalmente es por falta de espacio en la celda o en la columna para desplegar el dato que ésta tiene. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta fecha. Si yo la cambio a fecha larga, probablemente ocurra esto. Si ves esto de aquí, quiere decir que la columna no tiene suficiente espacio, o la celda no tiene suficiente espacio para desplegarlo. Lo que tendríamos que hacer es ampliar el ancho, no de la celda, sino de la columna como tal. Para lo cual nos vamos a la parte superior y entre los títulos de las columnas podemos hacer simplemente doble clic con el puntero del mouse y la columna le dará el espacio suficiente para poder desplegar el dato. También puede ocurrir para los números. Es muy común que uno
tenga un número en una celda. Voy a hacer esta celda un poco más angosta para que nos funcione de manera más rápida el ejemplo. Voy a poner aquí un número y asimismo le voy a poner el formato de moneda. Como estamos agregándole caracteres, lo que voy a tener que hacer es, puedo también, otra opción es arrastrar con el mouse hasta encontrar el espacio adecuado. Así que eso te puede ocurrir tanto con la fecha como con los números cuando les apliques el formato. Eso era lo que te quería contar en este video de manera muy rápida, pero que la próxima vez que te encuentres con uno de estos errores en Excel puedas saber cómo corregirlo de manera efectiva. Gracias por estar aquí, gracias por ver este video y nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao.